Bueno, sobrecarga de métodos. Ayer hablamos de que cuando hablamos de los constructores, recuerdo que yo me metí ahí también a aportar lo mío cuando hablaba Mauricio, hablamos de lo que era el tener algún constructor que nos permita generar, que nos permita asignarle valores a una clase determinada. Y yo en un momento dije, inclusive se podrían tener muchos constructores para la misma clase. En principio, lo que nosotros conocimos ayer es cómo generar un constructor. Una clase, un constructor, o una clase, un método con cualquier nombre. Un método correr, un método hablar, un método cocinar, un método para cada cosa. Creo que C no tiene sobrecarga, si no recuerdo mal, si no corríjanme. Así que esto es algo que para ustedes va a ser nuevo, que es poder tener de un mismo método, del método caminar, varias formas de ejecutarlo, varios sets de argumentos para que reciba ese método, y que hagan algo similar, pero quizás no lo mismo, pero muy probablemente no lo mismo. Ejemplos. Si tenemos varios métodos sumar, el método sumar va a tener su variante de int, o sea, va a recibir como argumentos dos int, va a recibir como argumentos dos float, va a recibir como argumentos dos double. Son todos métodos distintos, que en el fondo van a terminar haciendo lo mismo, van a generar la suma de esos dos números y la van a retornar. Pero vamos a necesitar de las sobrecargas para poder aceptar todos los tipos de datos. Ejemplo chiquito, nimio. Lo mismo pasa con los constructores, podemos tener un constructor de la clase persona que reciba el nombre y otro que reciba el nombre y el DNI, porque podemos instanciar a una persona solo con el nombre, pero también podríamos requerir tener los dos datos para instanciarla, y así ejemplos hay millones, es súper utilizado todo lo que es sobrecarga de métodos. Vamos a arrancar. Esto es más o menos lo que les estaba diciendo recién, después léanlo, formalícenlo. La forma que tiene el compilador, esto es importante, lo dije recién, pero no lo aclaré tanto. Perdón, tengo que retar a mi perro un segundo. Perdón. La forma que tiene el compilador de distinguir los distintos métodos es la lista de parámetros. O sea, dos métodos no van a ser iguales siempre y cuando cambien los tipos de datos o su orden. Los tipos de datos, lo que hablaba recién, int y float. Un método comer recibe un int, un método comer recibe un float. Son dos métodos, hay una sobrecarga. O también puede ser en su orden en el sentido de un método que reciba int y string, y el otro recibe string e int. Cambiados, switchados los argumentos de lugar. Pueden ser argumentos que representen cosas totalmente distintas, que quede claro, pero lo que importa es el tipo de dato. No importa el nombre del argumento, sino el tipo de dato al que representan. Ahora lo vemos, sumo un poco de información y vamos a verlo un poquito en código. También en la cantidad de argumentos, que es lo que dice la línea de arriba. O sea, uno podría tener solo un int y una sobrecarga de ese método tener dos int, o un int y un float. Entonces, como tienen más cantidad de argumentos, también son indistinguibles para el compilador y puede generar esta sobrecarga. No sé si mi perro está por romper todo. Perdón, estoy mirando medio de reojo. Bueno, acá está lo de la cantidad de parámetros, dos int o tres int, son dos métodos sobrecargables, son dos métodos distinguibles para el compilador. Un segundo, ya vuelvo, discúlpenme. La cantidad de argumentos, dos int, tres int. Otra vez, acá que lo tenemos escrito, igual ahora lo hago un poquito en el código. Si fuera un dos int y este tuviera un int y un float, vamos a suponer que tuviera dos argumentos. Un int y un float también son distinguibles. Si fueran int y float, float e int, también son distinguibles. Desde acá vamos a ir un poquito al código así se entiende un poco más. Acá generé algo, vamos a empezar a tirar código según necesitemos. Vamos a generar primero, agregar nuevo proyecto.
Esto por si alguno ayer quedó ahí medio tambaleando. Biblioteca de clases, .NET estándar no, .NET Core no lo vamos a utilizar, .NET Framework. Siempre fíjense eso, biblioteca de clases, .NET Framework. Siguiente. Entidades es como un nombre súper genérico, que lo que quiere decir es que vamos a meterle clases adentro, como súper básico. Vamos a hacer nuestra clase matemática. Y vamos a poner ese ejemplo de sumar. Public. Vamos a hacer que devuelva algo grande. Table, sumar. Int A, int B. En este caso A y B son nombres válidos porque queremos representar el primer valor y el segundo que no nos dicen nada en su orden. Esto lo primero, no se asusten cuando ven ese rojo. Siempre tiene un error, ayer lo mostró Mauricio. Agarrando un poquito más por las dudas si no está viendo bien. Siempre que les marca algo en rojo, se paran arriba y pueden ver el error. Acá me dicen, no todas las rutas de acceso de código devuelven un valor. ¿Qué quiere decir? Que todavía no hice un return. Si yo acá pongo return 0, ya está, se alivia el error. Entonces lo que me falta es el return. A veces se asustan cuando ven el error o se olvidan de poner el return en un método y ven que tienen un error. Siempre igual, chusméenlo. Se paran ahí arriba, ven bien clarito el error y ven qué hacen con ese error. En este caso, yo sé que depende del profesor que tuvieron en el primer cuatrimestre, pero les hacían hacer las variables y todo separadito. El que lo quiera hacer así, el que quiera meter acá double, C o resultado, vamos a ponerlo. Quiere poner acá resultado igual A más B y hacer el return del resultado, perfecto. Yo me evito estas tres líneas, pongo todo en una sola. Cuando es muy simple el código, es muy legible, ahorrar esas líneas no está mal. No está bueno si acá meten un choclazo de 100 caracteres, uno al lado del otro, tratando de comprimir todo en una sola línea. Y ahí no está bueno, pero si es algo así sencillo, simple, que se ve claramente, pueden evitarse toda la generación de variables. A gusto del consumidor eso. Vamos a sobrecargar el método sumar. A mí me encanta el copy-paste, pero me voy a aguantar y lo voy a escribir. Public, dal, sumar. Dije que podían ser distintos tipos de datos. Vamos por float. Float A, float B. Return A más B. Acá pueden empezarse a preguntar cosas. ¿Se tienen que llamar igual los métodos? Sí, si no, no es una sobrecarga. ¿Tienen que tener la misma visibilidad? Probémoslo. Siempre cuando no saben si algo puede pasar o no, sáquense la duda probándolo. Yo le pongo private. Le gustó. Ahora vamos a comprobar si son una sobrecarga o no. Vamos a hacer un tercer método que pruebe esto. Public void probador. Es un método solo para poder ver acá las sobrecargas. Dis.sumar. Me dice que tengo una sobrecarga de este método. Eso quiere decir que si este es private y este es public, no lo está considerando una sobrecarga. Yo pongo public y public. Perdón, les dije que voy a ir cosas. No sé por qué no me está ofreciendo el IntelliSense. Está bien, no me ofrecía el IntelliSense porque todavía no había llegado a los paréntesis, perdón. Public private, sobrecargas. Tengo las dos. Eso no afecta. 1, 2, lo puedo utilizar. Está todo feliz. Cambiamos el retorno. No, vamos a hacerlo devolver un float, así no pincho por otro lado. Este devuelve float y este devuelve double. Vamos de nuevo. Punto sumar.
me dice que tiene una sobrecarga. Dice que hay dos sobrecargas, una devuelve float y el otro devuelve double. Vamos a ponerle algo que no tenga nada que ver. Un string, sumar. Dice que tengo dos sobrecargas, una que devuelve string y una que devuelve double. Entonces lo está considerando sobrecargas válidas. Vamos a volver para atrás, vamos a volver a dejar el double double. Otra sobrecarga válida. Un copy paste. Si yo dejo int, como coincide con esta, error. Ya define un miembro denominado sumar con los mismos tipos de parámetros, con int y con int. No es una sobrecarga válida. Pongo int y float, le vuelve a gustar. Yo vengo acá arriba. Frénenme si voy muy rápido, si algo no queda claro, no esperen. Tengo la sobrecarga de float y float, la sobrecarga de int y float. Una cosita. Sí, decime. Perdón. No, dale. No me terminó de quedar claro. Entonces, cuando vimos si hacía falta tener el mismo tipo de acceso, o sea, si es público o private, es indiferente. Es indiferente, acá tengo Va a dar distintos tipos de sobrecarga. acceso. Perfecto. Sí. Gracias. Acá quedó uno público, uno private. Vamos a ponerle otro protected, que es el otro tipo. Todavía no lo utilizamos, pero es el otro tipo de visibilidad que vamos a utilizar. Profe, Sí. pero en caso de usarlo en la aplicación de consola no me aparecerían las sobrecargas, ¿no? Por la visibilidad. En este caso no, vamos a probarlo. Tenemos acá la consola, vamos a agregar la referencia, clic derecho, agregar referencia. ¿Se escucha el quilombo que está haciendo el perro de fondo? Perdón. ¿O no? No pasa. Sí, se escucha. Ah, No pensé pasa que iba a nada. zafarme. Está corriendo, tirando cosas. Agregué la referencia, using. Cuando les pasa que se quedaron ahí y necesitan IntelliSense, presionan Control, tocan la barra y les vuelvo a ofrecer el IntelliSense. Los digo porque es algo que yo uso mucho y es un buen atajo. Vamos a agregar entidades. Vamos a instanciar esta clase. ¿Por qué dis? Sumar. Y acá tengo una sola. ¿Por qué? Porque veo la pública, que era la que recibe 2int, y no veo ni la privada ni la protegida. Por un tema de visibilidad al 100%. Entonces, para lo que es desde el main, desde fuera de la clase en este caso, lo vamos a ver con una sola sobrecarga, o sea, no hay sobrecargas en realidad, y desde dentro lo vamos a ver con las 3 sobrecargas. Obviamente, si yo acá pongo sumar 1, esto ya no es una sobrecarga de esto, distinto nombre de método, ya no los considero iguales. Y bueno, el otro ejemplo, el que quedaba es, vamos de nuevo con el primero, que reciba 3 int en vez de 2, por ejemplo. Entonces lo que cambia es la cantidad de argumentos. Las opciones. Obviamente esto podría ser todo estático. Es el mismo concepto. Hacer todos los métodos. Bueno, los dos públicos vamos a hacer los estáticos, los vamos a ver desde acá. Yo pongo matemática.sumar. Veo que tengo dos sobrecargas. Totalmente válido para estáticos, para métodos estáticos. Y ahí le dimos toda la vuelta a la primera parte de la PPT. Bueno, acá ejemplo de sobrecarga, ejemplo de uso de la sobrecarga. Otro ejemplo, int, float, los ejemplos de uso. Las firmas de los métodos deben ser únicas dentro de una clase, forman parte de la definición, el nombre, el tipo de los parámetros, la cantidad de parámetros y el modificador out o ref. O sea, podríamos hacer una sobrecarga haciendo
Vamos a agarrar este de nuevo. Sería una sobrecarga válida si esto tuviera un out. Obviamente acá el return falla. B igual a A. Recuerden que el out me obliga a tener a asignarle un valor a ese argumento. Por eso tuve que hacer esto. La otra es poner un ref. Un ref no me obliga a nada, es un valor por referencia. Y puedo hacer directamente esto. ¿Se entiende? Out y ref, la primera vez que lo hemos utilizado. Sí, sí, sí. El out, recuerden también que es el que usábamos en el try parse, por las dudas. El try parse tiene su segundo argumento es con un modificador out. Ref hasta ahora creo que no utilizamos nunca. ¿Para qué caso utilizaría ref? Para pasar algo por referencia, querés modificar, lo que ustedes hacían con punteros, digamos, en C. Querés modificar el valor de ese argumento dentro del método. Ah, ok. Ah, no, yo lo estaba pensando como el out, puntualmente. No, out directamente es una variable que le tengo que descargar el valor. Out, claro, es como una forma de tener No es que es un puntero y que le estoy modificando el valor, por ejemplo. No es que puedo pasarlo, o sea, vamos a suponer que yo tengo A y tengo B como out, ahí directamente. No es que en B puedo enviar un valor y ese valor modificarlo, sino que esa variable debería ir básicamente vacía y se va a estar cargando recién dentro del método. Podés mandarle un valor, estás obligado a darle un valor también adentro del método. Ah, ok. Esa es la diferencia, estás obligado a darle un valor. El valor puede ser la suma de él mismo contra algo. Entiendo. En este caso, que ahí era A y B con dos índios. Sí. El valor podría ser la suma de A más B. Entonces B vale A más B. Ok. El uso es más que nada para el caso del try parse. El try parse informa que pudo convertir y te devuelve el valor. Es una forma de tener como un retorno más. Ese es el Sí, uso práctico lo usé ahora en el ejercicio 17, pero no tenía bien el concepto del out. Pensé que era básicamente venía a usar como el puntero del C, pero no. Está bien. Claro, el out no es un concepto un poquito más enroscado, el ref es más similar al puntero. Ok, gracias. Y no afectan a la firma del método el nombre de los parámetros, o sea, podrían llamarse AB, JD, no importa, ni el tipo de retorno. Distintos tipos de retorno siguen conformando una sobrecarga, es lo que veíamos recién. Tampoco ahí podría faltar la visibilidad de ese método. Está como sobreentendida en esta PPT, pero tampoco la visibilidad afecta. Perdón, Fede, no entendí muy Sí. bien lo del out. O sea, yo recuerdo que lo usábamos con el try parse, pero ¿para qué otra cosa lo podría usar? Cualquier método, en algún momento, en algún ejercicio les pido que lo utilicen. De hecho, en algún ejercicio también les pido que generen su propio try parse cuando lleguemos a excepciones. Es la necesidad. Ahora, la verdad, si en el aire no se me ocurre un ejemplo claro más que el del try parse, pero es medio como trillado, como ir de nuevo a lo mismo. Pero es una forma de tener dos retornos, muy entre comillas esto que voy a decir, es como tener dos retornos en un método. Tenés el return, el retorno clásico, el public int y el nombre del método, o el public void si no tuviera retorno. Y por otro lado, pasás un argumento al cual están obligados a darle un valor dentro del método. O sea, volvamos acá. ¿Ves que el ref, yo puse que B era por referencia, sumé A más B y ya está? Ahora, si yo acá pongo out, es lo mismo, es un valor por referencia. Acá me da un error y me dice, es necesario asignar al parámetro B out antes de que el control abandone el método actual. Es necesario asignar a B algo. Entonces yo a B le asigno algo. Esto debería ser producto de alguna lógica, ¿no? Acá no hay lógica porque el método no pedí un out. Pero si yo a B le asigno un valor, ya me deja. Esto está todo bien. Si yo no se lo asigno, me dice que antes del return B tiene que tener un valor. Un valor cargado dentro del método. ¿Se entiende? Ok, sí, más o menos. O sea, el out me obliga a ser cargado. Es un valor por referencia, es como un puntero de C,
pero me obliga a que yo en algún momento de este método le haga una asignación. Tiene como ese Fede, plus. en el caso del try parse, a ver si lo entiendo bien, el try parse lo que hace es que te devuelve un booleano de si la operación se pudo concretar o no, y vos le estás pasando una variable en el out para que te complete con un valor, en este caso la conversión. Sería eso, vos le estás pasando una variable para que te dé la salida de esa operación. Exacto. El try parse, el código del try parse es algo similar a esto. El try parse que nosotros veíamos era el de int. Esto recibe un primer valor en string y recibe un segundo valor que es un out int. Vamos a poner. Yo sé que Mauricio odia las diminutivos, pero es bueno en este caso. Y esto lo que hace es... Ahora les agrego algo de código, porque ustedes me van a decir eso, lo que me dijiste que no, pero ahora les voy a agregar algo más de código. Lo quiero dejar lo más limpio posible para que ustedes lo vean primero. Reutiliza seguramente al parse. Esto es lo que yo imagino que hace, ¿no? Porque el código no está abierto, pero lo que imagino que hace es esto. Reutiliza al parse, porque siempre que se puede hay que reutilizar código, grábenselo en la cabeza. Siempre que se pueda reutilizar código hay que reutilizarlo. Y devuelve... esto está súper simplificado, ahora les muestro cómo sería... acá puse intios, cool. Entonces lo que hace es convertir y devuelve true si lo pudo convertir. ¿Cómo sería esto completo? Porque acá nunca devuelve false. Esto tiene un try, me estoy metiendo en un tema de si me... Nada. Clase 15 va a ser esto, que es excepciones. Un try catch, algo parecido. Esto lo que hace es capturar un error y el parse, recuerden que si ustedes le pasaban cualquier cosa, lanza un error, lanza una excepción. Entonces acá hace return false. La res, en este caso, le carga 0, porque recuerden que si no podía convertir, devuelve un 0. Esto es el try parse. El try parse trata con un método que puede fallar, que puede lanzar una excepción. Acá están las excepciones que puede lanzar. Trata de convertir el valor. Si lo puede convertir, devuelve true y carga en el out el valor. Si no lo puede convertir, no importa lo de exception, pero si no lo puede convertir, vamos a ponerlo acá si queda. Todavía en el return no hay. Si no lo puede convertir, le carga 0 al res y retorna un false. Olvídense de esto de exception. Por ahora, esto es como si fuera un if, pudo, no pudo. Esto es un try parse. Entonces nos sirve para tener dos retornos. Pudo convertir y vale tanto. No pudo convertir y bueno, devuelve un 0, que es como para devolver algo, porque tengo que devolver algo. Pero este es el código más o menos, estoy 99% seguro del try parse adentro tiene esto. Literal. Vamos a lo que estábamos. Alguien recién se conectó y lo tuve que aceptar y se me fue el nombre. Era una chica, creo. Que no la tengo en la lista. Si después me pasa el mail, así lo agrego a la lista y lo agrego al evento, se lo agradezco. Listo, esto ya lo hablamos. Acá, un ejemplo con cosas inválidas. Método estático, para mostrar que también puede ser estático. Distinto retorno, pero mismos argumentos. Esto no es válido. Por más que cambie el retorno, los argumentos son iguales, 2int, no es válido. Bueno, en este caso es exactamente la misma firma, tampoco es válido. Recuerden que siempre lo que tiene que cambiar son los argumentos. Número o tipo de argumento, no importa su nombre. Acá se puede llamar N y acá J, no importa. Bueno, ¿para qué utilizarlos? Acá hay algo que yo no estoy muy de acuerdo, pero estaba en una PPT anterior y se lo dejé. Estas PPT las reconstruí yo hace un tiempo y se lo dejé al profe que había generado las originales. Es real, son difíciles de depurar porque el mismo método puede ir a varios
o sea, la utilización del método sumar puede ir a varios lugares. Hay que empezar a controlar, depende de los argumentos, a cuál de las variantes va. Si uno no codió bien ese código, o sea, no reutilizó todo lo que puede ser que tenga que tocar código en muchos lugares cuando hay que hacer una modificación. Entonces, eso también los hace difíciles de mantener. Ahora, la realidad es que bien utilizado esto es salvador, porque uno en un solo lugar genera una lógica compleja y la reutiliza de otros lugares, o a cosas similares, a querer sumar 2 int o querer sumar 2 float, lo puede llamar con el mismo nombre de método. Los dos se llaman sumar. Ahora, si yo lo que quiero hacer es, en un método sumar 2 números y devolver el resultado, una suma matemática común y corriente, y en la misma clase quiero tener otro método sumar, que lo que haga es agregarme un elemento, un array, o sea, algo que no tiene nada que ver con el primer sumar, está mal. Si uno llama al método sumar y lo sobrecarga, es porque esa sobrecarga va a hacer algo similar. O sea, esto sumar, esto no sé por qué quedó mal. Ah, pues ya tiene un sumar igual. Esto sumar, todos suman los números. Entonces son todos métodos comparables, similares. Ahora, si yo acá quiero hacer un sumar que devuelve un string que me diga hola mundo, por poner algo que no sirve para nada, digo. No recibe nada, la sobrecarga es válida, el método no da error, está todo perfecto, pero este sumar no tiene nada que ver con este sumar. Entonces, esto está mal desde la lógica de programación. No tiene un error de código, esto compila, no va a tener ningún problema, pero está mal desde la lógica. Entonces, siempre y cuando ustedes programen bien, que es a lo que vamos a apuntar en gran parte del tiempo que le vamos a dedicar a esta materia, aparte de que aprendan a programar, a que lo hagan medianamente bien dentro de algunos estándares, si lo hacen bien, todos estos métodos sumar están relacionados entre sí. Este código incluso se podría hacer que reutilice algunas cositas, pero bueno, no me voy a meter ahí todavía. Entonces ahí está bueno utilizar sobrecargas. Bueno, al igual que los métodos, que es esto que vimos recién, se pueden sobrecargar los constructores. Esto nos permite que, acá un ejemplo sin lógica, tenemos una sobrecarga del constructor que no recibe argumentos. Este constructor lo vamos a llamar durante la cursada el constructor por defecto. Como ayer les dijo Mauricio, si no recuerdo mal, lo dijo, una clase que generen ustedes, por ejemplo, esta clase que yo no le hice un constructor, cuenta con un constructor como este, que no recibe argumentos. Ese constructor se genera en tiempo de compilación, el compilador dice, che, esta clase no tiene un constructor, bueno, le genera un constructor que va a darle valores por defecto a las cosas. Ese es el real constructor por defecto. Nosotros mal llamamos al constructor sin argumentos, o sea, al escribir, al explicitar este constructor como public, matemática, llaves, a esto también lo vamos a llamar constructor por defecto. No sé si ayer Mauricio, si yo les mostré cómo hacer un comentario, ponen las 3 barras y les genera el summary. Entonces acá ponen lo que quieran poner, en este caso yo voy a poner esto. Por las dudas, porque si no mostré los comentarios. El summary me permite también decir qué es cada argumento. Y esto me va a permitir que cuando yo escribo acá y vaya a mi sobrecarga. Ay. Qué maldito, no me tiro el interés. Vamos a ponerle. Ah, porque yo no estoy en este, yo me fui a este. Ahora sí. Estaba en el estático. 10 puntos sumar. Me venga acá, me dice suma aritmética de 2 enteros, que es lo que yo puse en el summary. Primer entero, con A, escribo, coma, B, segundo entero, me da toda la ayuda.
escribir estos summary, lo cual es obligatorio para ustedes en los TP y en las parciales. Les da toda la ayuda que ustedes ven siempre en los métodos de otra gente. O sea, cuando ustedes ponen math.pow y acá les da toda esta ayuda, es esto, es el summary, devuelve un número especificado elevado a la potencia especificada, y los argumentos. X, que representa. Entonces hay que escribir siempre estas ayudas, sobre todo, ustedes ahora lo ven como codeo esto, lo termino y nunca más lo toco. Cuando codean por laburo, profesionalmente, o a veces inclusive por placer de hacerse algún código de algo y quieren tocar ese código dentro de un par de meses, un par de años, muchos años, no se acuerdan qué hicieron. Entonces todos estos summaries son los que los van a guiar de por qué existe este método y por qué recibía cada argumento, y les van a dar una idea de dónde están parados a cada momento. Es súper importante comentar el código. Bueno, al igual que se puede sobrecargar esto, podemos sobrecargar constructores. Entonces yo vengo acá, digo public, matemática, int. Y es una sobrecarga de este constructor. ¿Qué me permite esto? Lo mismo que antes, puedo seguir construyendo mi objeto con paréntesis, paréntesis, pero ahora tengo dos sobrecargas. Tengo la del constructor por defecto, que este es el summary que yo le escribí, o el que recibe un entero. Puedo utilizar cualquiera de los dos. Cosas a tener en cuenta: si ustedes no escriben el constructor por defecto, pero sí escriben un constructor que recibe argumentos, el constructor por defecto no existe más. Entonces me dicen, no se ha encontrado ningún argumento que corresponda al parámetro formal requerido a matemática.matemática int. Si yo vengo acá, pongo el paréntesis de apertura, me dice que hay una sola sobrecarga. Una sobrecarga que recibe un entero. Entonces estoy obligado a utilizar esa. Una vez que ustedes le crean un constructor a una clase, el constructor por defecto no existe más. ¿Está claro? Sí, sí. Sos el Está único que bueno. contesta, no sé si el resto se durmió, se fue, está llorando. No, está bueno eso. Bien por ahora, Fe. Bien, buenísimo. Bueno, acá ejemplo, lo mismo que antes, ¿no? Lo que tiene que cambiar son los argumentos en su cantidad o en su tipo. Un int y un string, un int y dos int, son todos, estos constructores son todos válidos. Si ustedes copian y pegan este código, es válido. Más allá de que no sirve para nada, es válido. Pregunta, ¿el retorno también podía cambiar o no? Los constructores no tienen retorno. En los No, métodos los constructores no. puede cambiar En los el métodos retorno. podía cambiar el retorno, incrementarse privacidad. Sí. Y bueno, los argumentos los tenés que cambiar, estás obligado. Los argumentos tienen que cambiar. Perfecto. Gracias. No. En el caso acá de tener un constructor, sí está bien tener sobrecarga de distintos tipos. No te entendí a dónde apuntaste con la pregunta, perdón. Acá, este es un constructor y tenés métodos con sobrecarga para cargar ints y abajo un mensaje con un string. Se me imagina un nombre, edad, etcétera. Digamos, esto es un Sí. constructor para algo. Acá sí está bien, digamos. Sí, sí, o sea, lo que vas a tener que analizar es cuándo es válido que ese objeto se haya instanciado en memoria. Y para mi sistema el DNI no es tan importante, pero necesito un nombre. Bueno, entonces tenés un constructor que recibe solo el nombre y uno que recibe nombre y DNI. O podés decir, para mi sistema es fundamental que tenga el nombre o el DNI. Si tiene los dos, mejor. Tengo un constructor que recibe el nombre, uno que recibe solo el DNI y otro que recibe los dos argumentos. Decís, lo único importante para mí es el DNI. Después que el resto se arregle. Bueno, listo, un solo constructor recibe el DNI. Ok. Entonces ahí vas jugando, o tenés muchos, pero todos reciben el DNI. Vas jugando con las necesidades, y ahí es muy específico de cada sistema. Hay que jugar con las necesidades del sistema. Lo que tenés que tener en claro es cuándo el objeto ese no tiene sentido en memoria. Y después a veces también los constructores son una ayuda. Te permite generar todo el objeto sin tener que asignar dato por dato
una línea cada cosa. Sería como no hacer todos los setter y ocupar 50 líneas de código cuando puedo usar un constructor y escribirlas cuando genero el objeto para el costado, todo junto. Entonces ahí no me olvido de nada, el constructor me obliga a cargar todos esos datos y no es que me tengo que acordar de escribir abajo los 50 setters. 50 es una locura igual, ¿no? Los 5 o 6 setters. Sí, pensaba en eso, más que nada, tipo, no sé, en la creación de un usuario, un perfil, carga de datos, está bueno. Claro, exactamente. Bueno, y acá vamos a suponer que este int es el DNI, si lo quieren ver así, y acá estoy volviendo a cargar el DNI. Y si no, vamos a suponer que n es una variable, como acá, se llaman igual y representan a lo mismo. Lo que importa es ese concepto. No que se llamen igual, sino que representan a lo mismo. Si yo quisiera reutilizar código con los constructores, tengo algo que está buenísimo, que es cómo llamar a otro constructor. Entonces yo si agrego al lado del constructor 2 puntos, this porque voy a apuntar a la misma clase, al mismo objeto, y le paso el argumento que yo quiero, en este caso n. Esto lo que va a hacer es, antes de entrar a este constructor, va a llamar a este otro constructor, thisN, lo que me importa es que n es un int, entonces busca el constructor que solo recibe un argumento int, no importa el n, importa el int. Viene acá, ejecuta todo el código de este constructor, termina, vuelve acá y ejecuta todo el código de este segundo constructor. Vamos a escribirlo. Vamos a generarle a matemática, vamos a generarle argumentos. Private user, private dividendo. Vamos a hacer un constructor que recibe el divisor y otro que recibe dividendo. Lo normal, en principio, sin conocer eso del dis, lo último que mostré, sería generar el código dis.divisor igual divisor. Acá es fundamental poner el dis. Si no lo ponen, esto les va a dar un warning. No está mal, pero les va a decir, entiendo que estás queriendo asignar divisor a divisor. No distingue que hay un divisor acá. Entonces el dis es lo que distingue que este es el atributo de la clase y este es el argumento del método. Ante dos nombres iguales, lo que define es el dis. Si yo acá escribo divisor igual a 1, por defecto cree que es este divisor. Entonces, si yo lo que estaba queriendo alterar era esto, no lo va a hacer. El compilador dice, bueno, esto debe ser por esto, porque no tiene el dis. Entonces, el dis es fundamental escribirlo siempre, así sabemos que le estamos pegando a lo que le queremos pegar, y no que estamos alterando una variable en el medio que justo se llama igual. Volviendo a lo del constructor, en principio no escribiría todo esto. Ahora lo del 2 puntos dis hace que yo no escriba esta línea de código, entonces reutilizo código. Acá parece muy chiquito lo de reutilizar código, pero créanme que es salvador. Pongo 2 puntos dis, paréntesis, y me dice que quiero un int. Yo acá puedo pasarle un literal, un int. Puedo pasarle dividendo. ¿Por qué? Porque dividendo es del tipo int. No es necesario que el nombre de esta variable coincida con esto. O puedo pasarle divisor. Este divisor hace referencia a esta variable. Si yo acá la llamara d, acá le tengo que pasar d. ¿Se entiende? Este nombre no hace referencia a esto, no hace referencia a esto. Hace referencia a las variables que están en los argumentos. Siempre a una variable de los argumentos. Podríamos... no, dis todavía no existe, perdón. Podríamos llamar a un método de matemática. Creo que había algo acá, sumar.
Podríamos llamar algo estático de la clase. Podríamos generar un nuevo objeto. Profe, Recibiera el otro constructor eso, ¿no? Sí. disculpe, no entendí lo de los 2 puntos. Lo que vamos a hacer acá con el 2.dis es llamar a otro constructor de la misma clase. Vamos a complicar un poco más esto. Voy a generar constructores sin código adentro para que haya más sobrecargas. Nada más. Quiero 2 sobrecargas más para que sea más interesante el dis. Yo pongo 2 puntos, dis, paréntesis, tengo 3 sobrecargas. Una que recibe un float, una que recibe un int divisor, esta, y una que recibe una string, que es esta, que hay media tapada. Lo que estoy haciendo es apuntar a alguno de los otros constructores de la misma clase. Y le paso los argumentos. Ahí lo que hace hace, ahí lo que quería hacer era ir resolver ese constructor con esa variable del tipo que le estás pasando y volver a ejecutar el resto. Exacto, vamos a ver lo que hace. Usar breakpoints. Si lo tienen configurado como yo, el visual F11 es el debug entrando a los métodos. Yo acá llamo al constructor de matemática y le paso 2 enteros. El único constructor de los que yo generé que recibe 2 enteros es este. Entonces viene acá. Divisor vale 1, dividendo vale 2. Lo primero que hace es ir a este 2.dis y le pasa el valor que yo cargué acá en divisor. Este divisor pasa. F11 viene acá, a este otro constructor que es el que estoy llamando. El constructor que recibe un int. Entonces viene acá, ejecuta. Carga en la variable divisor, en el atributo divisor, el valor que recibió como argumento. Vuelve acá y ejecuta el código del constructor, el que yo llamé originalmente desde el main. Y carga dividendo. Vuelve acá y termina. ¿Por qué es importante el orden en que lo carga? Porque yo acá podría decir que si no recibo nada, mi dividendo es igual a, no sé, int punto min value. No sé. Vamos de nuevo. Llamo a este constructor llama a este, asigno el divisor, divisor 1, asigno el dividendo con el min value. Vuelvo acá, pero como es este constructor que sí tenía un dividendo, el dividendo del atributo vale min value. Y el dividendo que yo recibí como argumento vale 2. Entonces lo piso. Y ahora los dos valen 2. ¿Se ve eso? Hola, ¿hay alguien del otro lado? Sí, yo. Yo. Sí. Una consulta. Si yo quiero llamar a otro constructor, pero que tiene, en los argumentos hay 2 argumentos. En el dis, o sea, ¿qué es lo que va? ¿Querés otro constructor con 2 argumentos? Sí, o sea, suponete que yo tengo ahí en el float, tengo el float F y el float claro. F1 y F2, pongámosle. Cualquier cosa, no importa. O sea, no le busquemos lógica. Claro. Bueno, en el dis ahí, o sea, ¿qué es lo que va a poner? Porque no entiendo en dónde hace esa conexión. Le pongo un literal, una variable y un literal. El int es más chico. El int es más chico que el float. O sea, el float es un int, pero con coma. O sea, gana precisión. Entonces el int se convierte implícitamente. Entonces puedo pasarle un int que lo va a convertir a float. Y este es el segundo argumento que me dice llamar de float. Le paso
2.0, la F es para indicar que es un float, porque si no por defecto es un double. Puedo pasarle también 10.1, no importa. O sea, sí, pero ¿cómo sabe qué es ese? O sea, ¿qué es ese el constructor? Por los tipos de argumentos. Float, Ahí va está. acá. Eso es lo que preguntaba. Float va acá. Un solo int va acá. Un string va acá. Claro, en el caso, profe, en el caso se llama divisor en los primeros constructores y los últimos, pero podrían llamarse, no sé, papas y batatas. Lo que busca son los tipos, constructores con los Exacto. mismos tipos. Ok. Y te hago otra consulta más. O sea, es más conceptual. Sí. Si yo tengo que hacer un constructor, o sea, ponele, yo tengo que hacer un constructor que tengo que llenar un int, o sea, el DNI, suponete. Y quiero hacer otro constructor, o sea, quiero hacer una sobrecarga que me llene otro número, que también es un int. O sea, ¿ahí cómo se hace? ¿O no se puede hacer una No, si sobrecarga? los dos son int, no tenés chance. No se puede hacer sobrecarga porque, o sea, es el mismo tipo y la misma cantidad. Exacto. Perfecto. Listo. Gracias. Alguien no entienda lo que estoy haciendo, avísame. ¿Eh? Acá lo que vos decías, perdón, no vi el nombre, no sé quién me habló. Yo acá quisiera int legajo. A esto me dice que es inválido. Ya define un tipo denominado Sí, entiendo. con los mismos tipos de parámetros. Es posible hacerlo si yo quiero hacer un constructor para que se cargue el legajo y otro para hacer el DNI, no se puede. Exacto, pero una trampa que a veces se hace es decir, bueno, yo quiero el DNI o el legajo. Listo. Perfecto. Ahí entiendo. Entonces acá los Claro, dos son válidos porque están cambiado el orden de los argumentos. Claro. Entonces esto es válido. Perfecto. Profe, una pregunta, pero más de líder y todo eso. O sea, vos creaste la clase persona en otro archivo dentro de la misma biblioteca de entidades. ¿Era lo mismo si dentro de matemática vos abajo creabas, por más que se llame matemática, abajo creabas otra clase o no se puede? Se puede, te deja, te desapruebo. Ah, está bien. Genial. La mejor forma de verla es esa, porque si no está la presión del te desapruebo, no, a veces algunos siempre me lo hace. Está bien. Es un Quería horror ver si era hacer eso. Es posible. válido a nivel compila, va a funcionar todo. Ahora, a nivel, como programador, ser tan desprolijo es un horror, porque imagínate que las clases, nosotros vamos a programar clases chicas. La clase más grande que vamos a programar va a ser seguramente centralita y tendrá unas 60, 70 líneas. Eso es chico. Imagínate si vos ponés dos clases de 100 líneas una abajo de la otra. Tenés 200 líneas para recorrer. Yo si te abro el proyecto en el que estoy laburando ahora, tengo clases de más de 200 líneas. Imagínate si tiro todas las clases juntas en un archivo. Es imposible de recorrer eso. Entonces esto es un tema de ordenamiento para que yo digo, quiero ver qué tiene la persona, vengo acá, quiero ver qué tiene matemática, vengo acá. Es mucho más corto de ver. Inclusive esto que acabamos de programar, que no es nada, tiene 63 líneas. No es nada, no tiene sentido todo lo que dice, son un par de métodos. Esto tiene 3 constructores, tiene 34 líneas. Es imposible de ver el código en un solo archivo. Claro, está bien. Nosotros desaprobamos y es literal. Yo llego a ver un TP así, lo desapruebo sin mirarlo
porque está muy mal visto desde ese punto, desde ese lugar, del tema de ordenamiento, de poder seguir el código, de poder controlarlo. Es imposible. Es muy molesto en realidad, no imposible, imposible suena demasiado. Es muy molesto de verlo y como práctica es un horror, eso sí. Claro, sí, muy desorganizado. Está bien. Sí. Pero se puede, o sea, tengan en cuenta que, porque después capaz que lo prueban y dicen, el profe me dijo que esto no funciona y funciona. No, sí, funciona, anda todo bien, pero está mal. Le meto un extra a esto, podemos ponerle, en vez de entidades, gente o seres vivos, vamos a meterlo. Puedo cambiar el namespace. Tengo un proyecto, namespace seres vivos, y el namespace, no, también, no le pongamos entidades, así que otra cosa. No sé cómo ponerlo. ¿Alguna idea? Biblioteca. La biblioteca es el concepto. Lógico. Verdulería. Verdulería, me gusta. Si nos vamos a ir para cualquier lado, nos vamos bien para cualquier lado. Bien al pasto. ¿Esto qué va a pasar? Lo primero que va a pasar es que acá me dice que entidades no existen, matemática no existe, entonces pongo verdulería y le gustó. Si yo quiero usar a matemática acá, no existe. Miren, bueno, el Visual 2019 agrega los using, esto no pasaba antes. Antes no te tiraba esta opción, pero bueno, ahora te agrega solo el using. Esto es algo que tiene muchos IDEs. Te agrega solo el using, pero si yo le saco el using, matemática no existe. Entonces, sí o sí, aunque esté en el mismo proyecto, tengo que agregar el namespace. Lo que me marca los using son los namespace. No solo los proyectos, sino los namespace. De hecho, más el namespace que el proyecto. El proyecto es lo que agrego en la referencia.